Hey, hola a todos por acá, mi nombre es Roberto Cárdenas, soy estudiante de medicina de la Universidad de Antioquia y hoy estamos aquí para una nueva dosis de Solo Medicina. Hoy hablaremos de la enfermedad arterial obstructiva crónica y su síntoma más común, la claudicación, un tema a tener en cuenta dentro del campo de la semiología vascular y que nunca debe ser olvidado por el médico general. Te invito también a ver todo el contenido del canal en una etiqueta que debe estar apareciendo por ahora acá arriba en tu pantalla. Y bueno, empecemos con el tema del día de hoy, enfermedad arterial obstructiva crónica. Resulta que el concepto de enfermedad arterial obstructiva crónica se trabaja en el campo de la semiología vascular como una alteración en miembros superiores y miembros inferiores principalmente, que subyace de una afectación de ese flujo arterial debido a una disminución de la luz del vaso secundaria a la acumulación de lípidos a nivel del subendotelio, proceso que se conoce como aterosclerosis, siendo esta entonces la principal causa de la enfermedad arterial. Hay una amplia gama de síntomas relacionados directamente con este tipo de afectaciones. Sin embargo, sin lugar a dudas, el principal es la claudicación intermitente, que es un dolor característico en una sección de la extremidad frente a la realización de un esfuerzo físico. Sin embargo, ojo, no todo dolor es claudicación intermitente, porque debe cumplir principalmente con estos tres criterios. Si bien debe aparecer con el esfuerzo físico, también debe ceder con el reposo. Y ojo, lo más importante, debe reaparecer al retomar la actividad. Y usualmente suele ser a la misma distancia o luego del mismo esfuerzo realizado que en el primer estímulo. Y no hay que confundir con la pseudoclaudicación, que puede ser un dolor de tipo similar, pero que, ojo, no cumple con estas tres características. Y puede ser debido a alteraciones articulares, musculares o propias del sistema nervioso. Pero bueno, ¿qué hay que preguntarle a un paciente que llega a consulta con una sintomatología de claudicación intermitente? En primer lugar hay que preguntar estas tres cosas: ¿dónde, cuándo y cómo? Es decir, el nivel de la claudicación. Hay que preguntar al paciente dónde siente esa inconformidad. Espacio de la claudicación, que hace referencia a la distancia específica que recorre el paciente hasta que se presente el evento de dolor. Y por último, la evolución. Desde cuándo apareció y qué tan rápido han evolucionado esos síntomas que presenta. Hablando propiamente de este espacio de claudicación, se utiliza con frecuencia la siguiente tabla, que hace referencia a la clasificación de Fontaine y que agrupa a los pacientes en distintos grupos dependiendo de la distancia necesaria o el esfuerzo físico necesario para la aparición del dolor, teniendo así grupos 1, 2A, 2B, 3 y 4, con las respectivas características que ven en pantalla. También es de suma importancia consultar sobre antecedentes personales y factores de riesgo, sobre todo para la generación de eventos ateroscleróticos, porque precisamente esta es la causa principal, como ya mencionamos, de la enfermedad arterial obstructiva crónica. Es entonces cuando hay que preguntar al paciente si sufre hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia, si el paciente fuma, hace cuánto y el número de cigarrillos que consume, antecedentes de enfermedad renal o de un proceso de inflamación crónica, que de una u otra manera pueden contribuir, como ya mencionamos, a ese proceso aterosclerótico. No hay que olvidar jamás preguntar por síntomas asociados a ese dolor. Y es que el paciente también puede presentar concomitantemente síntomas cardíacos, como por ejemplo angina de pecho. Y que nos estaría hablando también de un compromiso arterial a nivel coronario. De igual forma como sucedería entonces con signos o síntomas nerviosos, que nos harían pensar en alguna falla en cualquiera de estos dos sistemas y que es de suma importancia debido a que son las principales, ojo, las principales causas de muerte asociadas a enfermedad arterial y por eso nunca hay que dejarlas de lado y siempre consultarlas. Pero bueno, a lo que vinimos, el examen físico. Y es que sin duda alguna hay que iniciar por los signos vitales. Y dentro de ellos, el más importante, el pulso. Y es que estos pacientes con enfermedad arterial suelen tener estos pulsos periféricos alterados, disminuidos, clasificándolo de esta manera entonces en 0, 1 o 2, donde 0 es la ausencia del pulso, 1 la disminución en su intensidad y 2 es una amplitud de pulso normal. Y en esta última hay que examinar la presencia de un frémito táctil o de algún tipo de soplo a la auscultación. Y además es muy importante el uso del tensiómetro, es decir, la medición de la presión arterial, porque la enfermedad arterial obstructiva crónica suele estar alterada en estas extremidades. Además, no hay que olvidar el índice tobillo-brazo, donde básicamente se toma la presión entonces
entonces en el miembro superior y en el miembro inferior y se hace una relación entre las dos, hallando entonces mediante unos cálculos el riesgo de enfermedad periférica que debe tener el individuo, con unos valores normales de 0.9 a 1.3 y con valores inferiores que aumentan entonces el riesgo ya mencionado, moderado o severo según entonces el valor obtenido. A nivel local es clave examinar la piel y sus anexos, ya que suele estar pálida, fría y atrófica, precisamente por la hipoperfusión tisular que están teniendo estos tejidos, razón por la cual también suelen encontrarse uñas gruesas en los pacientes y, ojo, muy importante, la caída del vello. Además, suele haber dos hallazgos bastante importantes y que definitivamente hacen referencia a una severidad del compromiso, y son tanto la úlcera arterial como la gangrena seca, que ya dan cuenta de un proceso isquémico bastante considerable en ese tejido, ubicándose esta primera usualmente en zonas de apoyo y siendo bastante dolorosa. Además, se puede realizar una maniobra al examen físico y es conocida como rubero péndulo, que consiste en elevar las extremidades a 90 grados con el paciente en decúbito supino hasta que éstas se tornen pálidas, para luego dejarlas caer y medir la velocidad con la cual se hace el llenado capilar, que nos dará cuenta entonces del compromiso arterial que pueda estar presentando nuestro paciente. Por último, y para no olvidar, la enfermedad arterial obstructiva crónica en miembro superior, que usualmente es muy olvidada, pero que puede ser desencadenada, por ejemplo, por la arteritis de Takayasu, un proceso inflamatorio de los grandes vasos como vemos en la imagen superior derecha. Además, se puede dar el síndrome de robo de la subclavia, en el cual por una obstrucción en el tronco proximal de esta arteria se genera una derivación o un robo de la sangre proveniente de la arteria vertebral homolateral, tal cual como se ve en pantalla, intentando suplir las necesidades de perfusión del miembro superior. Y por último, pero no menos importante y muy conocido, el síndrome del opérculo torácico, donde ese paquete vasculonervioso subclavio es contraído por estructuras musculoesqueléticas, generando entonces síntomas parecidos a la claudicación y también síntomas nerviosos, evaluados mediante distintas maniobras que consisten en la elevación del miembro superior y la palpación del pulso en la mayoría de los casos, tales como la maniobra de Addison. Y bueno, colegas, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el contenido. Si así lo fue, los invito por favor a suscribirse al canal, a darle un like, a tocar la campanita de notificaciones y a comentar. Recuerden, siempre comenten y manténganse activos. Y bueno, no haciendo más, nos vemos en una próxima ocasión. Y recuerden siempre, solo medicina. Chao, chao.